Hola, ¿qué tal? Somos alumnos del UPC séptimo ciclo del curso de Gerencia de Proyectos y nuestra motivación para realizar este video es profundizar en los conceptos de cadena crítica. El proyecto está realizado por Jesús Laredo, Gabriel Medina, Alexander Ramírez, Julio Vargas y Cristian Cadena. La agenda a desarrollar es la siguiente: introducción, concepto de cadena crítica, diferencias entre cadena crítica y ruta crítica, ventajas de cadena crítica y caso práctico. La introducción es la siguiente: el objetivo de un proyecto es que éste sea completado en el tiempo previsto, sin sobrepasar su coste y manteniendo la calidad ofrecida en el mismo. La realidad muestra que dicho objetivo es difícil de alcanzar debido a la incertidumbre agregada por su entorno, los cuales son proveedores, clientes, recursos humanos, variables sin afectar durante la planificación y más. Para corregir esta problemática, se alargan las extensiones de plazo en las actividades planificadas, lo cual obliga a modificar la fecha de entrega del proyecto. Y como solución se plantea y surge la metodología de la cadena crítica, lo cual facilita la elaboración de un plan de trabajo con la menor incertidumbre posible, permitiendo una aproximación mucho más real a la fecha de culminación del proyecto. El concepto de la cadena crítica es el siguiente. El método de la cadena crítica es representado como la intersección entre el PMBOK, TOC, teoría de restricciones, y la cadena crítica es un método de gestión de proyectos que intenta disminuir el tiempo total de ejecución de un proyecto por medio de la priorización y tiempos de protección. Un dato importante: los proyectos que utilizan la metodología de cadena crítica terminan entre 10 y 50% antes de que se utilicen los métodos tradicionales. El método de la cadena crítica se sustenta en la adecuada distribución y uso de buffers o amortiguadores. Gestionar estos buffers conducirá claramente al éxito del proyecto. Los buffers o amortiguadores, por definición, se podría decir que es una actividad ficticia asociada a una actividad real y con duración determinada. Los tipos que hay son los siguientes. En un proyecto existen tres tipos de buffers: el buffer de proyecto, los buffers de alimentación y los buffers de recursos. El buffer de proyecto, Project Buffer. Este tipo de buffer se añade al final del proyecto para compensar posibles desviaciones asociadas a las actividades que la forman. Si bien es cierto que suele ser bastante improbable que la totalidad de las actividades que componen un proyecto excedan su estimación temporal en términos de ejecución, por esta razón, el buffer de proyecto, extraído de la suma de todos los buffers de actividades y situado al final de la última de la cadena crítica, podría reducir su duración total sin perjudicar al resultado y contribuyendo a optimizar recursos. 2. El siguiente buffer de alimentación, el feeding buffer. Este proceso consiste en conseguir que los buffers se vuelvan explícitos. Se puede aplicar también a otras rutas que no sean la de camino crítico. Es el caso del amortiguador de alimentación feeding buffer. Una de las principales funciones es reducir el malgasto de tiempo y recursos en el transcurso de las actividades no críticas, preservando así la integridad y el nivel de protección óptimo de la cadena crítica. El tercer buffer de recursos, por su parte, es el amortiguador recursos. Tiene el propósito de enviar alguna señal a los recursos críticos para que estén preparados para su incorporación a una actividad crítica. Este amortiguador no consume ningún recurso ni añade tiempo ni costes extras al proyecto, por lo que solo reporta beneficios. Algunas de las malas prácticas en la gestión de proyectos son las siguientes: síndrome del estudiante, el cual se presenta en esta gráfica tres escenarios, los cuales son: el primero, el tiempo requerido para la tarea;
y se dispone de un amortiguador al final del proyecto. Es decir, que se inician las actividades y durante el desarrollo del proyecto se utiliza el amortiguador. El otro escenario es que se tiene un amortiguador al inicio del proyecto, sin embargo, el desarrollo de las actividades del proyecto termina en la fecha de entrega. Y el tercer escenario, el cual es parte de una mala práctica, y es que se dispone el amortiguador y aparte se hace un tiempo en el que uno sobreestima las capacidades, la calidad y dedicación requerida por el proyecto. Y es por ello que las actividades del proyecto terminan después de la fecha de entrega. La ley de Parkinson, el concepto es el siguiente: el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Lo cual quiere decir que cuando hay poco tiempo para hacer un trabajo, el esfuerzo es muy grande. Y a medida que aumenta el tiempo disponible para hacer el mismo trabajo, el esfuerzo se va haciendo cada vez más pequeño o se va reduciendo el esfuerzo, y lo cual significa pérdida completa de tiempo. La estimación del tamaño de buffers de un proyecto es uno de los puntos claves en la planificación. Solo la experiencia o la comparación con proyectos similares permitirá realizar una estimación precisa. Para nuestro caso práctico, el tamaño del buffer de proyecto y buffer de alimentación será de 50%. Es oportuno recordar que el buffer de recursos no consume ni añade tiempo. A continuación, diferencias entre cadena crítica y ruta crítica. La cadena crítica permite una gran eficacia. Las elaboraciones de las tareas son programadas considerando el promedio de su tiempo de ejecución. Está protegido por buffers y puede adaptarse a los retrasos y optimiza el uso de factor de tiempo. La ruta crítica, o PERT, método tradicional, permite una eficacia media. La elaboración de las tareas están programadas considerando el peor escenario. Se asigna margen de tiempo de seguridad. Las ventajas de la metodología de la cadena crítica son: cumplimiento y reducción de los plazos del proyecto. No existen pérdidas económicas por cumplimiento de plazos. Visibilidad permanente del estado del proyecto y detección temprana de problemas potenciales. Además, planificaciones realistas que se cumplen. Asimismo, focalización en los aspectos críticos del proyecto. También está la confianza en las decisiones por parte del equipo de proyecto. Y finalmente, la utilización eficiente de los recursos. Se tomará en cuenta la lista de actividades mostrada, en la que cada una cuenta con sus respectivas duraciones, precedentes y recursos. Por favor, tomar en especial atención al recurso necesario para las actividades A y B, ya que, como se puede observar, ambas comparten el mismo recurso, R1. Antes de adentrarnos en la metodología de la cadena crítica, a modo de comparación, se puede observar el método de ruta crítica, el cual toma como consideración especial y principal que se poseen recursos ilimitados, y esta es una de las diferencias principales que presenta respecto a la cadena crítica. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en la vida real no se cuentan con recursos ilimitados. En ese sentido, podemos notar la importancia del uso de la metodología de la cadena crítica en el ámbito de los proyectos.
En cuanto a la metodología de la cadena crítica, se tienen los pasos a considerar siguientes. En primer lugar, identificar la cadena crítica. Luego, eliminar comportamientos dañinos, como los que se han mencionado antes, la ley de Parkinson y el síndrome del estudiante. Y, como tercer paso, la utilización de amortiguadores. Sin embargo, previa a los pasos mencionados, se debe resolver el conflicto de recursos, que para este caso práctico se presenta en las actividades A y B, ya que como hemos visto en la lista anterior, ambas son llevadas a cabo utilizando el mismo y único recurso, que es el recurso R1, lo cual implica interrupciones en el desarrollo del proyecto y en consecuencia se generaría un desperdicio de tiempo en el proyecto mismo. Para ello se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. En primer lugar, la precedencia lógica, que ya ha sido observada en la lista de actividades anterior. Y además, también la carga de los recursos. En este caso, el recurso R1 está haciéndose responsable tanto de la actividad B y A, y por tanto no debe estar al inicio, no podría darse en paralelo, ya que como se ha mencionado, ello generaría interrupciones. Entonces, la solución para este caso ha sido adelantar la actividad B, de manera que no se trabaje en paralelo con el recurso R1. De dicha manera, se evitan las interrupciones. Luego de haber resuelto el conflicto de recursos, se puede ya identificar la cadena crítica, como identificando la secuencia de actividades de mayor duración. Entonces, la cadena crítica serían las actividades B, A, D y G. Luego de haber identificado las actividades en la cadena crítica, se procede a eliminar las holguras de cada actividad y se asignan como amortiguador del proyecto al final del mismo. En consecuencia, la duración del proyecto resultará menor, ya que se están eliminando los compromisos y comportamientos dañinos. Por consecuencia lógica, la varianza del proyecto resultará menor a la suma de las varianzas de cada actividad y se logrará una reducción del tiempo del proyecto estimado inicial. Ello lo veremos en la siguiente hoja. Finalmente, se ha utilizado la estimación de poco probable pero posible, utilizando estimados que sabemos que su probabilidad de ocurrir es muy baja. ¿Para qué? Para proteger con un amortiguador las entradas de las actividades a la cadena crítica. Aquí, en este caso, podemos observar que las entradas a la actividad G, que forma parte de la cadena crítica, se dan a través de la actividad E y la actividad F. Entonces, es para justo estas dos actividades que se colocan amortiguadores de alimentación. Para dichos amortiguadores se ha considerado un 50% de la suma de las desviaciones. Para el caso de este amortiguador de alimentación, tenemos que la desviación es de 10. Por tanto, considerando un 50%, se halló que el amortiguador de alimentación en este caso es de 5. Y para el caso de este amortiguador de alimentación, dado que las actividades C y F se realizan de manera secuencial directa, se tiene que la desviación es de 12. Considerando el mismo 50%, se halla que el amortiguador de alimentación es de 6. Luego,
Para el cálculo del amortiguador del proyecto, también se tomó en consideración el 50% de la suma de las desviaciones de las actividades críticas. Entonces, previamente, se debe hallar las desviaciones para cada una de las actividades en la cadena crítica: B, A, B y G. Ahora, para cada una de las actividades se ha tomado en cuenta una varianza del 40%, es decir, un 40% de probabilidad de que las actividades sean ejecutadas a tiempo. Utilizando dicho valor, se obtuvo las desviaciones de las actividades de cada actividad de la cadena crítica. En el caso de B resultó 6, en el caso de A resultó 6 también, en el caso de D resultó 4 y en el caso de G resultó 2. Entonces, realizando la suma de las desviaciones de cada una de estas actividades y considerando un 50%, se obtuvo que el amortiguador del proyecto resulta de 9. Es necesario también mencionar que para este ejemplo no se consideraron los amortiguadores de recursos, ya que dichos amortiguadores fueron considerados como cero, ya que, como se ha mencionado antes, este amortiguador no consume ningún recurso, ni añade tiempo ni costes extras al proyecto. Entonces, una vez que ya se tienen los valores de duración de las actividades críticas y el valor del amortiguador del proyecto, es posible hallar el tiempo total del proyecto, que para este caso resulta de 54 días. Bueno, eso es todo respecto a el caso práctico de la cadena crítica. Muchas gracias.